Buenas tardes, sean bienvenidos a Planos Paralelos, por supuesto a través de planoinformativo.com, este programa donde abordamos temas interesantísimos que tienen que ver precisamente con nuestra sociedad mexicana, con nuestra sociedad potosina. El día de hoy, los retos y oportunidades de San Luis Potosí, nuestra ciudad capital. Y para ello me da muchísimo gusto y de verdad quiero agradecer que nos acompañe en esta mesa de Planos Paralelos al exalcalde de la ciudad de San Luis Potosí, Guillermo Pizzuto Zamanillo, quien fuera alcalde en el periodo 1989-1991. Señor Guillermo Pizzuto, muy bienvenido y muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias por su invitación. Por supuesto, también darle la bienvenida a Alejandro Zapata Perogordo, licenciado Alejandro Zapata Perogordo, alcalde de la capital durante el periodo 1997-2000. ¿Estoy en lo cierto? 1997-2000 está perfecto, sí. Muchas gracias por la invitación a Planos Paralelos y además pues saludo con aprecio a Guillermo Pizzuto y a Mario García. Por supuesto, don Mario García también nos acompaña en esta ocasión. El alcalde fue de la capital durante el periodo 2012-2015. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes el día de hoy con esta temática tan interesante para nuestra ciudad. Sin duda alguna, no deja de ser verdaderamente importante porque es la casa de todos los potosinos, nuestra ciudad capital, motivo de orgullo y para muchos y sobre todo de preocupación para otros por las circunstancias en las cuales hoy por hoy podemos decir estamos viviendo un San Luis Potosí de cara a una modernidad obligada que está, por supuesto, inserta a un avance, a un cambio, a una transformación, a la llegada de inversiones, a tener la cara de un rostro precisamente de un San Luis, pues ya que sea congruente precisamente con estos tiempos. Sin embargo, pues la pregunta necesariamente para ustedes, sobre todo por su experiencia dentro de la administración pública, por haber tenido esa gran responsabilidad en su momento de llevar precisamente la administración de un ayuntamiento, de encabezar la administración de un ayuntamiento, ¿cuál es su punto de vista de San Luis Potosí hoy por hoy? ¿Cómo ven la ciudad con respecto a lo que es hoy, con respecto a lo que les tocó? Quiero empezar, por supuesto, con el exalcalde Guillermo Pizzuto. Díganos su punto de vista. Bueno, yo creo que realmente el problema todavía existe, el más grave de San Luis Potosí, es una falta de planeación. O sea, está muy bien, vienen las empresas automotrices y no hay ni siquiera vías para comunicar, pues están saturadas totalmente porque nadie planeó nada. O sea, todo es coyuntural. Vamos a hacer esto, qué padre. Ahora vamos a hacer lo otro, ahora qué padre. A ver, ¿dónde están los beneficios? Pues no se dan porque luego el costo de operación de todo eso es mucho más alto que el beneficio, porque no hay planeación. Díganme en dónde hay una planeación a 5, a 10, a 15 años, a 20 años, ¿no? Estaba comentando hace un rato, a mí me tocó dejar proyectos para el reciclaje del agua para 20 años, mismos que fueron archivados. Dejamos un proyecto para los contenedores de la basura para 20 años, los quitaron. O sea, no puede funcionar nada, ni tu vida personal, si tú solo estás pensando en qué vas a hacer hoy. Tienes que pensar qué vas a estudiar para mañana, porque qué quieres hacer mañana. O sea, si no hay una planeación, si no hay un objetivo, pues no hay logros, porque dicen, el éxito es conseguir tus objetivos, tus metas. Si no hay metas, no hay éxitos. Entonces, el problema para mí más grave que sucede hoy todavía es eso, que cada quien va teniendo una ocurrencia y se van haciendo cosas que luego se quedan truncas y no se dan, porque cada quien tiene un proyecto, cada quien hace una cosa, y yo creo que el proyecto debe de ser de la sociedad. O sea, no son los presidentes municipales los encargados de hacer proyectos. Los encargados de hacer el proyecto son los potosinos, o deben de ser los potosinos, ¿sí? Y ellos van a decir, yo quiero que San Luis sea así en los próximos 20 años. ¿Se imaginaba Guillermo Pizzuto este San Luis que tenemos hoy?
en el momento en el que... pero ni me imaginaba todo lo que ha sucedido en los últimos 20 años en tecnología, en todo. O sea, me queda claro que está totalmente cambiado. Pero los planes a 20 años no son planes a 20 años escritos en piedra o tallados en piedra, ¿sí? Conforme van saliendo cosas, va evolucionando y se van modificando los planes. Pero hay un plan, hay un rector, hay una dirección. Hoy yo creo que no hay ninguna dirección en los gobiernos, tanto del Estado como los municipales. O sea, es una planeación para 6 años, ¿sí? Si tú lees los libros esos que hacen carísimos del proyecto de todo lo que van a hacer los gobiernos durante 6 años, yo creo que el único que lo leyó fue el que los hizo, ¿sí? Porque de lo que está escrito ahí no está sucediendo nada. Entonces, no hay proyecto, porque todo es, mira, está padre eso, ahora, ahí viene, es que ahí viene la Ford, pues traigan a la Ford, ahora que viene el otro, pues que traigan al otro. Pero no hay un planteamiento real. Nosotros, por ejemplo, planteábamos que San Luis se convirtiera en una ciudad de hospitales y de universidades, ¿sí? Porque eso trae mucho turismo médico y mucho turismo de estudiantes. Pero bueno, pues eso puede cambiar, estoy de acuerdo. Pero a ver, por ejemplo, hoy están construyendo un hospital nuevo en el Hospital Central. Y ahora sale el chisme, que serán fake news, no sé, como dicen ahora el fake news, que van a hacer estacionamiento en el jardín, en el Parque de Morales. Dime si no es lo más absurdo del mundo. Primero que nada, construir un hospital de esa envergadura en un lugar en donde no hay ni vialidades ni estacionamientos. O sea, hacer toda esa inversión es absurdo. Oye, vamos a decir, se oponen al progreso. No, compren 5 hectáreas afuerita de la ciudad y hacen un centro hospitalario de poca, ¿sí? Con mucho menos dinero. Entonces, todas esas cosas son solo falta de planeación. A alguien se le ocurrió que había que hacer un hospital nuevo y lo hicieron exactamente en el mismo lugar, en donde ya como estaba, el tráfico es imposible, ¿sí? No se puede pasar ahí por la cantidad de vehículos que hay. Y ahora todavía van a hacer otra cosa más. ¿Y cómo da permiso el ayuntamiento para construir esas cosas? Si no hay estacionamientos, se construyen edificios de departamentos que tienen un estacionamiento por departamento, o sea, no hay visitas para los que van ahí. Hacen restaurantes en lugares en donde no hay estacionamiento. Hacen escuelas en donde les parece, no hay estacionamiento. Están las calles atoradas. O sea, todo es, sí, hombre, cómo no, está padre que pongas una escuela, está padre que hagas un restaurante, es el bien de San Luis. No es cierto, o sea, no hay planeación. Ese es mi punto de vista. Don Alejandro, ¿cuál es? A ver, yo creo que hay muchos retos actualmente y por supuesto comparto en buena medida lo que dice Guillermo. Tenemos un problema mucho más de fondo también en el sistema político mexicano, que no hemos todavía aprendido a que una cuestión es la planeación y dar un seguimiento técnico y otra es la actividad política y los puestos que deben ser políticos. Y todo se ve como política y políticos. Entonces, cuando hay un cambio de administración, más que dar seguimiento, se reparte una especie de botín entre todos y ponen a políticos totalmente de acuerdo en la parte donde debe haber técnicos. Ha habido muchos esfuerzos por hacer planeación y se ha hecho planeación desde hace mucho tiempo. El problema es cuando hay un cambio de administración que todo va al bote de la basura y esos esfuerzos y ese banco de proyectos no sirve para nada. Bien lo ha comentado Guillermo, pero no hay ni siquiera servicio profesional de carrera. El presidente municipal no es todólogo, pero sí es un coordinador de esfuerzos que tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos que son de todos para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Hay una tercera cuestión que le corresponde a los presidentes municipales, pero que no necesariamente se ha llevado a cabo, y es tratar de cambiar la forma de pensar de la propia ciudadanía para los efectos de que se sumen a las decisiones y a los trabajos y los esfuerzos de los propios ayuntamientos. No estamos descubriendo tampoco el hilo negro. Cuando uno, y decía Carlos Castillo Peraza, dice, cuando uno vive todo el tiempo en su aldea, pues nunca dejará de ser un aldeano. Pero cuando uno va afuera,
cuando uno abre su mente, cuando uno conoce las experiencias de otras partes, se va percatando en consecuencia cómo se han ido haciendo las cosas. Yo tuve la enorme fortuna de ir a conocer los sistemas municipalistas de otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, si decimos cuántos municipios hay, que allá luego son condados y todo, pues aquí nos sorprende porque tenemos 2.400 y fracción, y es una carga económica brutal porque es un mal gasto de los recursos públicos. Allá deben tener como 14, 15 mil. Todos prácticamente tienen su gerente de la ciudad, que es una persona técnica que se lo pelean los city managers, y están permanentemente haciendo la planeación a 10 años. Hoy, 2018, ya hicieron la planeación de lo que van a hacer en el 2028. El sistema francés, que es completamente centralista, hacen lo propio. Los países centroamericanos que decimos que son subdesarrollados y muy por debajo de México, sí, pero tienen orden y respeto para sus autoridades y han ido planeando lo que van a hacer en los próximos años en sus regiones. ¿Qué nos falta aquí? A ver, desde el punto de vista de servicios públicos, ya deberíamos estar sin mayor dificultad con una planeación que nos permita, como bien dice Guillermo Pizzuto, tener una visión a 5, 10 o 15 años, obviamente haciendo los ajustes necesarios que se requieran en base a todo lo que ha ido haciendo la parte de la modernidad. Miren, nada más para que se den una idea. Yo tuve la enorme fortuna de tener recursos ramo 33 y esa parte nos permitió, con el conjunto de los esfuerzos ciudadanos, hacer un poco de obra y comprar algo de infraestructura, maquinaria, etcétera. Teníamos barredoras en aquel entonces porque pudimos comprarlas. ¿Hace cuántos años que no vemos una barredora del ayuntamiento? Son máquinas arrumbadas las que por ahí han tenido, chatarra que a veces ni siquiera se pueden deshacer de ella. No ha habido un proceso de una visión que permita tener al ayuntamiento ya una maquinaria, porque recursos sí existen, una cosa es que no se hayan hecho adecuadamente, y por otro lado, procesos de transparencia para que pueda participar la propia ciudadanía en la fiscalización de esos recursos y que sean desde un punto de vista mucho más óptimo. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Lamentablemente yo creo que no estamos haciendo nada porque seguimos manteniendo una mentalidad, perdóname la expresión, retrógrada, donde seguimos confundiendo lo que son políticos con una actividad técnica, y no se ha dado el proceso para concientizar a la propia ciudadanía que participe en las diversas áreas de nuestra vida comunal. ¿Qué se pretende? Pues elevar la calidad de vida de las personas, y tiene que haber ya en ese sentido un parteaguas, porque es imposible e insostenible continuar como siguen manejándose las ciudades y los ayuntamientos. En la década de los 80s, en la década de los 90s, fue una transformación brutal de los municipios. Y luego hemos visto cómo del 2000 en adelante, lamentablemente, creo que se ha ido viendo las cosas desde una perspectiva diferente por una ambición brutal que han tenido muchos políticos que han llegado a esos puestos, con excepciones honrosas, que han tenido una visión municipalista que ha permitido a algunas ciudades ir avanzando, y ejemplos los tenemos por muchos lados. Yo diría en principio que eso es lo primero que estamos viendo, y por último habré también de señalar que hay facultades que tienen los municipios que no están en las leyes, pero que tienen que hacerlo. Desarrollo económico, empleo, distribución de riqueza, pues no viene en ese sentido en las constituciones, pero que son facultades que tienen que ver los propios ayuntamientos para el efecto del desarrollo en la calidad de vida del que hablamos, de la propia sociedad en la que están ellos gobernando. Licenciado Mario García. Sí, muchas gracias. Pues fíjate que es muy interesante los comentarios que han hecho tanto el ingeniero Guillermo Pizzuto como Alejandro Zapata, con base en su experiencia en su momento histórico determinado, que además sigue vigente muchos de estos temas. Una planeación con una visión de futuro, qué ciudad queremos, no para ahorita, no solo para ahorita. ¿Qué ciudad queremos para dentro de 10, 15, 20 o 30 años o 50 años? Porque si no tenemos una visión, nos vamos, como ya se dijo, con base a ocurrencias y a espontaneidades y a lo que a cada alcalde en su periodo se le ocurre o le parece o cree,
porque finalmente no se le da una continuidad a los trabajos, a los esfuerzos que se han venido realizando. Me parece que hay un factor adicional que también ya se ha mencionado, pero lo quisiera retomar, que es la nueva realidad social que está influenciada por las tecnologías, fundamentalmente por la comunicación, por la transformación de nuestros entornos de una manera vertiginosa, de cómo las empresas también se mueven, la sociedad se mueve. Y la verdad es que la mayoría de los municipios, ahorita claro estamos hablando de la capital, pero muchos de los municipios no alcanzan a detectar, no alcanzan a ver este movimiento, esta transformación que está teniendo la sociedad en todos los órdenes y que tiene un alto impacto en nuestro modo de vida. Yo pongo el ejemplo, nosotros, por ejemplo, en mi administración, buscamos establecer un modelo que llamamos de ciudad digital. ¿Por qué? Porque esta modernidad, nosotros veíamos que la gente, para pagar el predial, se tenía que ir a formar a 2 lugares exclusivamente, a Palacio Municipal y a la Unidad Administrativa Municipal. En el 2012, cuando entré yo a la administración, no había otra manera de pagar tus impuestos. Finalmente se trabajó en un modelo de bancarización a través de la digitalización de los servicios y tal y tal. Entramos en contacto con la OCDE para establecer un modelo de la guía de la mejora regulatoria para bajar los trámites, para ser más eficaces, más eficientes, eliminar la corrupción a través de los trámites en línea, etcétera. Lamentablemente no llegamos a terminar el proyecto porque pues, en 3 años llegamos al 87% del mismo, pero lamentablemente luego, como decía el ingeniero Pisuto, fue borrado todo. Simplemente se dijo que las computadoras eran viejas y adiós ventanilla única y adiós digitalización del sistema de administración de la ciudad. El modelo era ciudad digital, una nueva forma de administrar la ciudad. ¿Para qué? Para hacer accesible a los servicios administrativos y de gestión del municipio a la población. No es posible que en esta ciudad de San Luis Potosí, con más de 1.200.000 habitantes, ¿verdad?, la gente para ir a pagar se tenga que ir a formar desde las 5 de la mañana, cuando ya la tecnología te permite dar unas respuestas diferentes. Pero además de esto, de que estamos viviendo una transformación, que vienen empresas, que vienen empleos, que vienen subsidiarias y que viene mucha gente, la ciudad no estaba preparada, no fuimos capaces de prepararnos para entender y ver venir esa marabunta que se nos iba a venir encima. Y me parece que lo que ha señalado Alejandro también tiene muchísimo fondo y que es en lo que yo creo que también nos ha fallado enormemente, es crear esta conciencia colectiva en favor de la ciudad. Es decir, estar todos conscientes y todos aportando y todos sumando para que podamos verdaderamente transformar nuestro entorno, transformar nuestra ciudad y generar mejores condiciones de vida. No hay yo no percibo hasta la fecha una conciencia ciudadana más que de protestar, digo, y está bien, ¿verdad? Está bien que protestemos y nos quejemos y nos manifestemos, no ese es el tema, sino el enfoque. O sea, ¿cómo aportamos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo ayudamos a la autoridad? ¿O cómo le indicamos a la autoridad cómo es que nuestra ciudad puede mejorar y puede cambiar, puede transformarse y ser una ciudad que nos responda a todos, no nomás a ciertos sectores, como ya se decía? Yo me acuerdo que me preguntaron muy al principio, oye, ¿y a qué hora se acaba la luna de miel con los grandes sectores porque pues aquí hay comercio, construcción, empresas, industria? ¿A qué hora se acaba la luna de miel? Pues les digo, en el primer no. Cuando la autoridad se ve obligada a decir, oye, esto no se puede, en ese momento entras en un conflicto con los intereses que también están vigentes en la ciudad y que buscan lo suyo y que van por lo suyo, y si no hay un respaldo de la ciudadanía, si no hay un respaldo en medios de comunicación,
pues fácilmente cualquier, digamos, esfuerzo o intención de la autoridad puede ser avasallada, porque estás luchando contra intereses, contra, digamos, gentes, contra negocios, contra grupos, ¿no? Que, pues, el tema de una comuna ordenada, bien alineada, con modernidad y tal, es irrelevante. Lo que interesa aquí es que yo pueda hacer mi negocio o pueda hacer lo que se me pegue la gana para que siga adelante en mis asuntos, ¿no? Entonces, me parece que habría que, y yo creo que Alejandro lo expresó muy bien y yo lo creo así, tendríamos que poner todos y construir un escenario de conciencia social. El ejemplo más claro es el del tránsito, ¿verdad? Somos unos verdaderos salvajes al conducir. Nadie cede un paso, nadie pone una direccional, todos corren a velocidades inmoderadas, no solamente por el prurito de un reglamento o de una cifra de velocidad, sino porque realmente ponemos en peligro a la gente. Hoy en día, todo el mundo sigue hablando por celular y manejando y texteando, cuando es ya hasta un delito. Por supuesto que no me pareció la forma técnica y correcta de atenderlo, pero bueno, hasta delito se hizo el textear y hablar por teléfono, y aún así nosotros como sociedad seguimos haciéndolo. Seguimos no respetando lugares para personas con discapacidad, en doble fila, en fin. Solo por poner un ejemplo, el tema de la basura puede ser otro, o el de la seguridad puede ser otro, en fin. Creo que sí habrá que construir una conciencia colectiva, social, que nos permita construir pues una mejor ciudad, más allá de su infraestructura, por supuesto, necesaria e indispensable, más allá de mejores condiciones. Yo creo que nos falta una mayor convivencia y una mayor civilidad urbana, le llamaba yo, una civilidad urbana de respeto y de cohabitación de todos en nuestra casa, que es Ciudad San Luis Potosí. Vamos a ir a mensajes, pero vamos a regresar para seguir platicando de este tema tan interesante que es nuestro San Luis Potosí de cara a los tiempos modernos, por supuesto, retos y oportunidades de San Luis Potosí. En esta ciudad nos acompañan en esta mañana, bueno, en esta tarde, precisamente, pues nuestros exalcaldes, con los que regresaremos en unos instantes, con un planteamiento que de verdad se me hace muy interesante a cómo han venido cambiando los tiempos. Dicen que 3 años a veces son muy pocos para hacer mucho, y a veces son pues verdaderamente mucho cuando no se hace nada, ¿no? Y eso, bueno, pues muchas veces nos da esa pauta de la cual quiero también saber su opinión en esta figura que tiene que ver con reelegirse, obtener la posibilidad de reelegirse para poder dar continuidad a proyectos de ciudad, y que pues en un momento determinado esto pudiera ser pues sí garante para el ciudadano que las cosas se den precisamente de la mejor manera. En unos instantes ya volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos. Por supuesto, estamos hablando esta tarde, amigos, de retos y oportunidades de nuestra ciudad, San Luis Potosí. Me acompañan en el estudio, en este programa, Guillermo Pisuto Zamanillo, quien fuera alcalde también de nuestra ciudad, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, Alejandro Zapata Perogordo, también exalcalde de San Luis Potosí, y al licenciado Mario García también, Mario García Valdés, quien nos acompaña también, exalcalde de nuestra ciudad capital. Y pues necesariamente, al hablar de sus experiencias que hace unos instantes
ya veníamos platicando desde su punto de vista cuál ha sido su visión que en su momento tuvieron y que bueno, pues ahora qué es lo que tenemos y esta continuidad que yo creo que coinciden los tres en esa falta de continuidad que hay precisamente por parte de las administraciones y que necesariamente sí está el ánimo político ahí, ¿no? Porque finalmente la nueva administración, incluso yo he visto que aunque sea del mismo partido, sí llegue a romper precisamente con los proyectos anteriores por una forma, y creo yo, si ustedes tal vez tengan otra opinión, para legitimar tal vez su llegada o para poder decir, bueno, el señor que estaba anteriormente es una cosa, pero el que llega soy yo, ahora yo soy el alcalde, yo soy el que toma las decisiones y esto es nuevo, es siempre empezar de cero. Y eso, bueno, pues finalmente tampoco puede ser muy bueno porque hay que continuar, o lo que entiendo, lo que ustedes dicen ustedes, hay que continuar con los proyectos que valen la pena. Pero el ánimo político sí está ahí. Hoy ya tenemos la posibilidad de reelegir a nuestro alcalde por 3 años más. ¿Funcionará finalmente para que las cosas puedan funcionar, para que se den los resultados más bien? ¿O esto podría ser a lo mejor, pues tal vez más de lo mismo? ¿O si las cosas tal vez se puedan aprovechar esto más como un botín político para pasar a otra cosa? Porque posiblemente los apetitos políticos siempre están ahí y no dejan de ser parte de todo esto de lo que estamos hablando. ¿Qué nos puede comentar, don Memo? Mira, yo creo que el problema más grave, y lo comentó de alguna forma Alejandro, es que tenemos un concepto erróneo de la autoridad municipal. Aquí solo se habla de administración, se administran cosas, se gobiernan personas. Entonces, las elecciones políticas son para elegir gobernantes, no administradores. Entonces, a la hora que se han convertido en exclusivamente administradores, todos los presidentes municipales y gobernadores y todo, entonces dice, 3 años es muy poco. Sí, porque el contexto de administración requiere de más tiempo. Pero estamos hablando de 2 conceptos que están tergiversados porque los partidos políticos insisten en que esto es una administración y ahora oyes hablar y hablas de la administración pública y nadie habla del gobierno. No existe el gobierno en México, ni siquiera en los conceptos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que hacer es que los presidentes municipales tienen que ser primero gobierno. Y el gobierno no es decir qué hago o qué me gusta o qué esto o lo otro. Es estar con la gente para ver la gente qué es lo que quiere. Cada 3 años, cada 6 años, cada 50 años, los que tú quieras, el gobernante va a ser diferente. La sociedad no. La que perdura es la sociedad. Entonces la sociedad es la que debe de ser encargada de fijar esos proyectos. Y a la hora de elegir al gobernante dice, yo tengo estos 10 proyectos aquí y el que me parece mejor para ese es este o este, y escoge. Pero aquí estamos escogiendo al que trae más banderines, al que echa más porras, al que trae más lana. O sea, me explico, o sea, está totalmente tergiversado el concepto. O sea, no se está eligiendo gobierno, se están eligiendo administraciones y como decía, no me acuerdo si Mario Alejandro dice, es que es para dejar a mis cuates ahí porque son gente que ni sabe hacer nada, ni es experto en basura, pero lo pongo ahí porque es mi cuate, porque es mi amigo, porque es el que me ayudó en la campaña, ¿no? Entonces, yo creo que es un problema de concepto lo que hay que regresar otra vez, que en cierta forma para mí eso era el navismo. Porque aunque no esté muy vigente, sigue siendo para mí súper vigente. O sea, Salvador Nava no era ni administrador, ni técnico, era un oculista, pero sabía ser gobernante. O sea, se rodeaba de la gente, y no nada más los que estaban a su alrededor, o sea, en las colonias, en todos lados tenía gente con los que se comunicaba, con los que recibía información y hacía que tomara decisiones en favor de esa sociedad, ¿sí? El navismo era el empoderamiento de la sociedad para hacer todo eso. Pero luego, a la hora que comienza a entrar ya, primero el financiamiento a los partidos, que para mí fue la puntilla para México y su democracia, ¿verdad? Porque la democracia no es ir a una elección cada 6 años o cada 3,
y que sean válidos los resultados. La democracia es que los gobiernos sean democráticos y obedezcan al mandato de la gente y no al revés. No son los presidentes municipales los que dicen qué va a hacer la ciudad. No son los que deben de hacer los proyectos. Por eso se acaban, porque cada presidente municipal hace una serie de proyectos y llega el otro y dice, no, estos son de él, estos son los míos, estos son de él. A ver, los proyectos de San Luis Potosí deben de ser de los potosinos, no del presidente municipal en turno, ¿sí? Y los potosinos son los que van a decir, ¿saben qué? Como ya vinieron muchas empresas aquí, ahora vamos a hacer esto, ¿no? ¿Qué hace? El presidente municipal decide qué pavimenta cuál calle, qué hace, qué hace lo otro, qué le... ¿Sí? Aquí tenemos en Lomas, ¿verdad?, un ejemplo gravísimo de la calle Himalaya, que es un derecho de vía, ¿sí?, que se usó como área de donación por el fraccionador y que yo lo demandé y tuvo que pagar los daños y todo y regresar y todo. ¿Es por qué? Y luego vienen y hacen unas calles ahí, hacen unos estacionamientos y hacen una bola de cosas, porque ya todo eso se convirtió en una zona comercial, cuando el permiso no existe para hacer zona comercial. El permiso de ahí es para zona habitacional. Y entonces, ¿por qué si es zona habitacional? Por definición municipal. Porque el presidente municipal en turno invierte una cantidad brutal de dinero para convertirlo en estacionamientos, para dar auge al área comercial que no está permitida en esa zona. Entonces, es que todo es lo mismo, o sea, le conviene porque tenía amigos ahí, por lo que tú quieras y gustes, ya sabemos todas las historias, no las voy a repetir. Y entonces dices, ese es como crece la ciudad. O sea, crece porque le conviene al presidente municipal, porque le conviene a alguien, porque, ¿sí? Costco puso una gasolinera y el municipio abre un camellón y pone un semáforo. Entonces, viene alguien y regula cómo va a ser la ciudad. Hacen un centro comercial ahí en la Salvador Nava, cambian las entradas y las salidas del Boulevard Salvador Nava. Entonces, a ver, ¿cuál es la ciudad? La ciudad que se puede hacer como cada quien que venga y el que aporte más o dé más, ese decide cómo va a ser la ciudad. Pues ese es el problema más grave que tenemos, que no tenemos gobiernos, tenemos administradores. Insisto, los administradores administran cosas. Y lo que se trata es de gobernar a esa sociedad que no responde tampoco a los gobernantes, pues porque los gobernantes no están respondiendo a la sociedad. O sea, son los administradores que están preocupados de las cuentas y de esto y del otro y de si se pavimenta una calle o no. Pero ¿y dónde está la sociedad participando en eso? En nada. Entonces, yo auguro que todos los presidentes municipales y gobernadores que sigan así van a seguir siendo fracasados. Por eso en México hay una decepción total de los gobiernos, porque no involucran a la sociedad, no es la sociedad. Yo te voy a decir, nomás hablando de mí, yo solo hice una obra por decisión del presidente municipal en 3 años. Era una comunidad en La Pila y había unos columpios que estaban todos rotos, estaban unos niños ahí jugando, y dije, esas láminas que están ahí, esos picos, me los quitan mañana y les ponen columpios nuevos porque se van a lastimar. Fue la única, una, que fue por mi decisión. Todas las demás eran porque la gente las pedía, porque ellos participaban. En 3 años pusimos más del 50% de cobertura de agua potable en San Luis Potosí, sin recursos del ramo de ninguno, no había nada, pero con la participación de la ciudadanía. O sea, en Capulines se puso agua potable, fueron kilómetros de tubería para llegar con el agua allá. Ellos hicieron la zanja entre la piedra. Había niños, viejitos, jóvenes, de todos, trabajando a todas horas, y en 6 meses se hizo una obra. Ellos hicieron una obra. Al presidente municipal le tocaba coordinar esos esfuerzos. Esfuerzos de personas, de seres humanos, no de recursos económicos. Aquí se piensa que les voy a poner que tortillerías y que les voy a poner que esto del agua y que el otro... A ver, eso no es ser presidente municipal. Y también es el ánimo político que puede permear por ahí, don Alejandro. A ver, mira, en principio,
Yo agradezco que nos hayan invitado porque yo creo que el tema en este país tiene que ser en relación al municipalismo. El municipalismo y los gobiernos municipales es la autoridad más cercana a la ciudadanía y por lo tanto es la principal autoridad. 2, si ha habido un avance, lo mencioné hace rato, desde la década de los 80s y los 90s, porque hubo una transformación inclusive jurídica en relación a la parte municipal. 3, yo creo que ahí sí es fundamental el ver la esencia en sí. Y la esencia en sí, para elevar la calidad de vida, tiene que ser también en base a los lugares donde se encuentra esa sociedad, sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, porque una parte fundamental es la identidad. Y todos los municipios son diferentes. 4, diría yo también, la vocación regional. Pero una de las funciones esenciales del municipio en sí también es la educación, y la educación implica no solamente meterse a la cuestión de carácter académico, sino el ver una educación cívica, conocimiento de la cultura, para poder en ese sentido conocer la idiosincrasia de cada parte. Como bien dice Guillermo, no se trata de ser administradores, sino la política implica la ciencia encaminada a la práctica también del bien común. Por eso habla mucho de la dignificación de la persona. La dignificación de la persona empieza desde la autoridad municipal. Las otras cuestiones son de carácter técnico, pero vivimos aquí tanto con una sociedad en buena medida y en una ciudad completamente desordenada. No hay orden, no hay autoridad, no hay respeto, y esa parte tiene que volverse a reencontrar. La única manera de hacerlo en forma pacífica, cuando se habla de cambios y transformaciones, es la actividad política. No hay otra. Y pongo algunos ejemplos que se me hacen a mí, además, verdaderamente brutales por las faltas de coordinación. Tenemos un problema de vialidad. O sea, el problema de vialidad tiene que haber coordinación entre gobierno estatal y gobierno municipal, porque está el transporte público que le corresponde al gobierno estatal, pero tiene que entrar también a las cuestiones de vialidad, tanto por sus alcances como por las dificultades que ello engendra. Y vemos aquí otra cuestión, por ejemplo, las tarifas del transporte que las pone el propio gobierno estatal, o él es el que hace todas las circunstancias y todo lo que se refiera. A ver, ¿en qué ciudad? Porque yo no he visto ninguna. Hay, por ejemplo, 2 tarjetas de prepago, donde encuentras a unos transportistas, a unos concesionarios que aceptan una tarjeta y otros que aceptan otra. Bueno, pues lo único que te hace pensar ahí es que hay un conflicto de intereses y que se están llevando de una forma completamente brutal, auspiciada por gobierno del Estado, en esos conflictos donde le va a afectar al propio municipio. Ahí es el municipio el que debía tomar también cartas en el asunto con facultades. Tú te vas a Guanajuato. En Guanajuato los municipios son los encargados del transporte público. Y son los que dan las concesiones y son los que dicen cómo, a través de figuras también de coordinación, pero establecidas en la propia ley. La infraestructura, como bien decía Guillermo, pues eso que lo vean los técnicos y lo sometan a la consideración del propio cabildo con una visión de largo plazo. No se ha visto, no se ha dado. No hay educación, no hay identidad porque se ha ido perdiendo. La parte de la seguridad, que es fundamental, al municipio le toca la prevención, y tampoco hemos visto que en ese sentido haya programas de prevención encaminados a anticiparse antes de la comisión de los delitos. Las policías, pues lamentablemente tienen fama, y yo creo que bien fundada, de ser corruptas. La famosa impunidad, pues si la impunidad empieza desde que no se aplican adecuadamente los reglamentos administrativos con los jueces de barandilla y con los inspectores que existen. Cada quien lo hace jalando agua para su molino, y finalmente yo creo que tenemos que hacer un alto en el camino y replantear lo que es el municipalismo en sí. Pues me da mucho gusto que el día de hoy nos podamos juntar y hablar sobre lo que a todo mundo nos interesa, que son los servicios más cercanos, es la autoridad más cercana, es el respeto entre la sociedad, son nuestros valores, es nuestra identidad. Finalmente
finalmente, pues que es nuestro propio patrimonio a través de los valores de la historia y de la riqueza cultural que tenemos aquí, que nos hace la identificación como sociedad. Hay mucho por hacer, pese a que habíamos avanzado. Yo creo que se empezó a tornar como un sistema regresivo y lamentablemente hemos tenido muchas personas que se dicen políticas, pero que realmente lo que han sido son una verdadera bola de ladrones que han ocasionado que toda esa parte haya en la sociedad un rechazo a todo lo que es la política y los políticos, por un lado, y por otro lado, que se han ido llevando los recursos públicos que bien hubieran servido para atender un poco las necesidades que existen muchas de la gente. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar con don Mario, precisamente para que nos diga sobre este tema en lo particular. Y otro que quisiera aprovechar en este momento como puente, ese que tiene concepto la gente, porque sí hay una decepción, sin duda alguna, de la ciudadanía, y se ve reflejada también en los medios de comunicación, y se ve reflejada también en las cuentas públicas, de cuando se dan a conocer precisamente irregularidades o situaciones raras. Quiero que platiquemos sobre eso, sobre las circunstancias que se dan en ese sentido. En unos instantes ya volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos este día, precisamente en el tema retos y oportunidades de la ciudad de San Luis Potosí de cara a esta administración que está iniciando prácticamente. Nos acompaña el exalcalde Guillermo Pizzuto, a quien agradecemos, Alejandro Zapata, también licenciado, que nos acompaña, el licenciado Mario García, que también está con nosotros, todos ellos exalcaldes de San Luis Potosí. Hemos hablado de temas diversos y nos quedamos al pendiente de su punto de vista, pero también que me hable de esto que tiene que ver con el tema de las irregularidades y de aquello que la ciudadanía siente es que se robaron, es que se llevaron, es que desfalcaron, y luego pues precisamente las nuevas administraciones siempre dan pie a que, bueno, pues hablen de que en la anterior administración, pues sí, efectivamente dejaron esto en bancarrota, o falta esto, no se aplicaron, o quién sabe qué pasó con los recursos. Todo eso se va quedando precisamente en la conciencia de los ciudadanos sobre la forma en la que, o en los estilos de gobernar, para pues tener lo que hoy tenemos es una gran decepción de los ciudadanos. Platíquenos su punto de vista. Sí, mira, dando en primer lugar continuidad digamos, al tema que estaba sobre la mesa hace unos minutos, a lo que ya ha dicho, yo quisiera agregar algo que también se ya ha mencionado, que es el tema del marco normativo, del marco de derecho, el cual se enfrenta el municipio. Muchas veces tiene que enfrentar temas que no están regulados, que no se le han asignado directamente y que no tienen marco jurídico, pero como es la autoridad más cercana, la más inmediata, la que recurren todos, aquí mismo en la capital, pero en cualquier municipio que tú vas, te encuentras a la gente solicitando y pidiendo y demandando solución a sus problemas más cotidianos, incluso personales, ¿verdad? Y la autoridad de alguna manera ha estado buscando y tratará de ver cómo ayuda y trata de resolver a las personas. Pero el marco normativo, como el marco regulador de la actuación municipal, también adolece ya de un avejentamiento, es decir, ya no está tan a la altura de los nuevos retos, de las nuevas circunstancias que tienen que enfrentar la ciudad. Es una ciudad como la nuestra de San Luis Potosí, como digo, más de 1 millón o cercano al 1.200.000 habitantes, y que pues ya los reglamentos
ya las disposiciones, ya los bandos, ya los acuerdos del mismo Cabildo no están reflejando, no están también a la altura de las circunstancias, de la modernidad y del avance que las ciudades están teniendo. Temas, por ejemplo, como el de la vivienda vertical, que es una tendencia ya mundial, en donde hoy por hoy se está procurando que, a fin de evitar la dispersión de los servicios públicos en línea horizontal, si tú te fijas, ahorita la ciudad ya rebasó Villa de Pozos, La Pila, y ya va allá por la carretera a la Ciudad de México, y los espacios urbanos quedan muy dispersos, y la necesidad de extender los servicios públicos municipales como la luz, el agua, los drenajes, etcétera, pues se hacen más caros, se hacen más complicados, y hoy una tendencia es la vivienda vertical, por ejemplo, ¿no? Por solo mencionar, y en nuestra ciudad no está concebida la reglamentación para permitir o facilitar el tema de la vivienda vertical, con todas las condicionantes que tú requieras o que se requiera para con los vecinos, los lugares y tal, pero hoy por hoy es un área que es muy, muy restringida. Y en general, la normativa, me parece que también, para complementar lo que ya se ha dicho, yo creo que ya es momento que también tendríamos que estar revisando los alcances jurídicos de que regulan las actividades dentro del municipio. Como se ha dicho, el tema de la seguridad, pues nos ha llevado a que, de ser policía preventiva, ahora pues tiene que abordar todos los problemas de seguridad que hay en la ciudad, cuando los elementos no están capacitados, no hay equipamiento, no hay patrullas, no hay armas, no hay preparación, no hay formación, etcétera. Y sin embargo tienen que enfrentar todo tipo de delincuencia, cada vez más peligrosa, más organizada, mejor armada y más motivada por los recursos económicos, y los policías no tienen la misma condición para poder enfrentarlos, porque la policía preventiva municipal no está diseñada para eso, no le alcanza para eso, y sin embargo la expectativa es que sí le entre y que sí enfrente todo este tipo de problemas que gira alrededor de la delincuencia en la ciudad. De modo que solo terminaría este punto agregando que hoy en día, como ya se ha dicho, hay que revisar con mayor detenimiento, con una mayor claridad, el papel de la autoridad municipal. Y yo creo que es indispensable, concuerdo plenamente con lo que hizo el ingeniero Guillermo Pizzuto, que hoy por hoy el binomio con la sociedad necesita también fortalecerse. Debe generarse nuevamente esa confianza, esa cercanía, esa comunicación abierta y franca con nuestros gobernados, con los gobernados, para poder dar las respuestas que ellos necesitan, no a la que las autoridades se les ocurre, o lo que les puede dar más relumbrón, o les puede dar más proyección política para un posible salto o brinco, ¿verdad? Posterior, un chapulinazo, sí, un chapulinazo, sino lo que realmente... Yo en eso estoy completamente de acuerdo, y me parece que es fundamental lo que realmente la gente está necesitando. Hay que bajar a escuchar, aprender a escuchar, a transparentar y a poner sobre la mesa los temas que a la sociedad le interesa. Y la sociedad pues muchas veces está precisamente al tanto de ello y se da cuenta. Yo pienso que hoy en día tenemos una sociedad cada vez más informada, que finalmente sí está pues ya pues pasando las facturas en las urnas electorales de lo que creen o de lo que no creyeron que se les dio, o la decepción también se refleja ahí, y de ello pues también platicar de esos alcaldes, porque también ha sido así, que potencialmente podrían convertirse en gobernadores, en senadores, en cualquier otra cosa, y que finalmente la alcaldía podría ser nada más un paso transitorio, o verdaderamente la vocación de ser alcalde. La verdadera vocación de atender precisamente a los ciudadanos de San Luis Potosí, y no pedir licencia tal vez en el momento en el que se crea conveniente para dejar precisamente a alguien más
para irse de campaña porque los tiempos electorales así lo indican. La gente ya lo tiene a flor de piel esa circunstancia, o ya lo ven de esa manera, y de ahí vienen muchas cosas, don Memo. Pues mira, yo vuelvo a lo que dije hace un rato. Si la mentalidad del que llega a la presidencia municipal es de servir a la sociedad y trabajar para y con la sociedad, pues que llegue también a diputado y que llegue a senador y que llegue a todo lo que quiera. Me parece excelente que solo esa gente llegara a eso. Pero a ver, dime, en el Congreso de San Luis Potosí, el pasado, ¿me puedes dar el nombre de uno que actuara en esa forma? No existen, ¿sí? Entonces, la verdad es que dice, es que falta el marco legal para manejar las cosas. ¿Y con esos diputados va a haber marco legal? Digo, por el amor de Dios, o sea, no es que hable mal de ellos por incapacidad. Hablo mal de su objetivo como políticos, que van al objetivo. Vamos a bajarnos el sueldo. ¿Quién se lo bajó? Nadie. Pues, bueno, no molesta a la sociedad de los sueldazos que se... Pero deja tú los sueldos y luego todo lo que se reparten acá por debajo de la mesa y todo. Dices, bueno, ya párenle, ¿no? O sea, ya estuvo bueno. Bueno, pero esos andan buscando para llegar a presidente municipal o a otro puesto o hasta gobernadores. Lo que dije hace un rato, los partidos políticos han equivocado, en mi opinión, el camino y buscan gente que les traiga gente, porque lo que buscan son votos, y no necesariamente esa gente es la mejor persona, porque muchas veces hay unos líderes que juntan mucha gente y que son unos mendigos. Sí, no sé si esté mal dicha la palabra o no, pero son unos mendigos. Entonces, esos son los que están llegando porque al del partido le conviene, porque el señor le va a juntar 500, 1000, 200, 300, los que sean votos, porque están nada más viendo así. O sea, los partidos políticos se han convertido en eso. Y ahí es en donde está el gravísimo problema para mí, porque no está llegando las mejores personas a los puestos públicos. O sea, no son las gentes más preparadas, son los que más gente juntan en el partido. O sea, van a una votación y si hay un cuate que llega ahí con 500 gentes, por ovación, candidato a diputado, órale, el que sigue. Pero no hay una selección de la persona. Pero la ciudadanía es la que elige. No. La ciudadanía solo vota. Los que eligen son los partidos. Te dicen, fulanito va a ser el candidato a diputado. ¿No cree usted que ha cambiado ya esta situación? A ver, lo comentábamos hace un rato, todos los partidos políticos están en crisis, sin duda alguna, porque se han ido más por la parte pragmática que por lo programático, dígase, su construcción ideológica. Entonces yo creo que es un punto que se tiene que ver a nivel nacional. Morena yo no lo considero un partido político en sí, porque realmente fue un instrumento para catapultar la candidatura de López Obrador. Es un movimiento. Y además capitalizó el hartazgo de la gente. Fue un movimiento más que un partido político, pues lo registró como partido político para poder tener efectivamente la formalidad de su candidatura. Pero sí, yo creo que los partidos políticos están ahorita sobre la mira, y habré de decir, es fundamental la rehabilitación, recomposición y, de ser necesario, hasta el nacimiento de otras fuerzas políticas que sí traigan un proceso plural de debate. En México se necesita tener un partido fuerte de izquierda, tener un PAN fuerte en relación a su parte humanista y su tendencia de derecha, y obviamente ver otro tipo de ideologías que podamos debatir para que la sociedad se sienta realmente representada. Si hay un problema serio en los partidos políticos, que también se refleja en los gobiernos, y en los gobiernos municipales no son la excepción. Pero ¿verdad que, por ejemplo, en las campañas hay debate ideológico de los partidos? No, bueno, para nada. O sea, te voy a regalar tantas bolsas de despensa, te voy a regalar esto, te voy a dar láminas, te voy a dar lo otro. Pero ni siquiera hablan de la derecha y de la izquierda. O sea, esa ideología está exenta en los partidos, está totalmente ayuna.
inclusive hay gente que yo conozco que pertenece a partidos que son de los miembros más destacados, que no han leído nunca los estatutos y los principios del partido. Eso, le dijo, bueno, ¿cómo es posible que tú me vengas a decir que tu partido es el mejor si ni siquiera has leído? Dices que ya sabemos. Corporativista, no sabemos nada. clientelar y la realidad, compra de votos, utilizando y lucrando con la necesidad de la gente. Pero bueno, el tema creo que es el municipalismo. Y de veras yo quiero preguntarles, y de veras, porque yo creo que es importante porque las personas también pueden tener esta pregunta, y vamos a ir a un corte y vamos a regresar. ¿Hay temas tabú en la administración municipal? Se los digo porque muchas veces, yo se los digo con mi experiencia de periodistas, yo siento que hay temas a los que no les quieren entrar como administración municipal, y hay otros que le entran con todo. Y yo pienso si el criterio, o les quiero preguntar si el criterio a veces es político o de recursos. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de la prostitución en el centro histórico, es como que les sale, como que les da comezón a muchos alcaldes, y eso me ha tocado verlo cuando hablamos del control precisamente del ambulantaje, que muchas veces es un gran problema que se ha venido dentro de lo que es el centro histórico, y que tienen ahí precisamente a todos los comerciantes, tanto a los informales como los establecidos. También llega a ser un problema. Quiero que me comenten sobre ese tema, porque llega a ser un tema verdaderamente muy importante. En unos instantes regresamos con más de Planos Paralelos. Volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad, de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de Planos Paralelos, por supuesto, con el tema Retos y Oportunidades de nuestra ciudad, San Luis Potosí. Nos acompañan desde el inicio de este programa Guillermo Pisuto, Alejandro Zapata y Mario García Valdés. Todos ellos, les agradezco mucho su presencia, todos ellos exalcaldes de San Luis Potosí. Y el tema que planteábamos hace unos instantes es este, que tiene que ver con los temas que son tabús, por qué unos sí le entran o de plano nadie le quiere entrar. Tema como el comercio ambulante, la prostitución en el primer cuadro de la ciudad, mucho que tiene que ver precisamente con la descomposición social, inclusive hasta con lo de la delincuencia, don Memo. Bueno, yo creo que volvemos al mismo tema y le damos vuelta, y todo lo que planteas de todo lo que quieres de temas acaba en lo mismo. El problema es político, ¿sí? ¿Por qué los ambulantes no se tocan? Porque ¿cuántos votos juntan? Miles de ambulantes por 5 o 6 de familia cada uno, pues échale cuentas que estás hablando de miles y miles de votos que pueden decidir una elección municipal. Entonces, todas esas cosas no se tocan porque son arreglos cupulares que se hacen, ¿sí? Entonces, esos arreglos cupulares, bueno, te voy a dejar, pero tú, a ver, ¿por qué el ambulantaje tiene que ir el de la asociación y se le extiende un permiso? Y él es el que extiende realmente los permisos. ¿A quién? No. El permiso lo debe de extender personalmente a cada ambulante el municipio, pero no sucede. Yo cuando quise hacer eso, me pasé como 2 años con manifestaciones de ambulantes todos los días. ¿Se hace clientelar una administración? Claro, ese es uno de los gravísimos problemas, que no quieres entrarle al toro porque eso te va a afectar electoralmente, ¿sí? Entonces, al final del día, ese para mí ha sido uno de los temas que no deja caminar muchos problemas, porque, pues quieras que no, guste o no, así es, todo el mundo está buscando lo que sigue, ¿sí? Como dices tú, la diputación, la gubernatura, la senaduría, lo que sea. Entonces, todo el mundo está buscando ese clientelarismo. Y crecen los grupos. Y crecen. Grupos sociales que a lo mejor... Y los intereses. Mira, yo decía hace un minuto
que me preguntaban cuándo se acaba la luna de miel, porque un alcalde cuando entra ganando una elección, pues entra triunfante, entra ganador, sus adeptos, sus simpatizantes, quienes estuvieron en la campaña y bla, 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 bla. ¿Cuándo se acaba esa luna de miel? Cuando dices el primer no. Cuando niegas el primer permiso, la primera construcción, el primer desarrollo, el primer tema, el tema de los ambulantes, cuando hay que retirarlos, incluso usando la fuerza pública, y si hay un golpeado, Dios guarde la hora, porque ahí puedes acabar tu gestión, porque hoy en día todos esos temas son manejados con hipersensibilidad, y lo que importa muchas veces también es cómo se explotan, no solamente por los actores directos, sino por actores indirectos, ¿verdad?, que están interesados a que a un determinado alcalde le vaya mal, y entonces hay que ponerle piedritas en el camino para que se le complique y sus gestiones y su trabajo no le resulte, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay temas, no diría yo tabú, pero sí verdaderamente muy complicados, que se tienen que manejar con mucho cuidado, con mucha estrategia, pero que inevitablemente yo estoy seguro que todos buscamos tratar de cómo resolverlos. No siempre es sencillo ni fácil. Y te digo, te ponen piedras en el camino, aparte actores indirectos políticos que tienen intereses o que afectaste intereses. Yo te puedo decir, por ejemplo, cuando me informo sobre un programa que había en tránsito sobre multar y recoger carros con grúas, ahí mismo en la calle, yo pregunté, bueno, ¿y este convenio con las grúas cuánto le deja al municipio? Porque está causando mucho malestar social, ¿verdad?, mucho abuso. No, pues no le queda nada. Este es un acuerdo entre las grúas y los comandantes. Bueno. Y terminé con eso, pero déjame decirte que me valieron amenazas serias, porque obviamente afectamos intereses económicos fuertes y graves, ¿no? Y dentro de la misma administración. Sí, por supuesto. Entonces, sí hay temas, yo no diré que son tabús, pero que sí son muy complicados. No todo es liso y llano, como a veces se puede percibir desde afuera. No, yo más bien pienso que es muy al contrario, esa situación. El municipio tiene que ser un centro de deliberación también. Centro de debate, centro de diálogo. Si hablábamos hace rato de que es, y así se denomina, la casa de todos, pues es para ver ahí también los problemas que no son comunes. ¿Sí? Empezar a platicar y a dialogar, pero tiene que haber una cuestión fundamental. El objetivo es poner orden. Para eso se construyen los reglamentos municipales, que hay reglamentos municipales que ahí están, pero también se convierten en letra muerta, que es lo que decíamos hace rato, que es parte inclusive de la prevención, de la propia seguridad, el hacer que todo mundo entre al marco legal. Y si el reglamento puede no estar bien, pues se hacen los consensos para ir modernizando los propios reglamentos. No tiene por qué haber temas que no se toquen. Puede el alcalde o los miembros del ayuntamiento estar a favor o en contra de algo, pero para eso entonces tienen que debatirlo, escuchar a los demás y ver el reglamento cómo se debe realizar. Porque hay muchos temas que no se tocan por ser sensibles, sí es cierto, y lo dice Mario, bueno, pues hay que guardar un poco las formas, pero eso no significa que se tenga que estar escondido o bien bajo sistemas autoritarios. Tenemos libertad de expresión y esa parte tiene que ser fundamentalmente también el municipio, los problemas aquellos que atañen a nuestra sociedad, pues ser un punto fundamental. ¿Por qué se hacen luego los foros o por qué se hacen los consejos o por qué se llegan inclusive hasta formar patronatos? Bueno, pues precisamente a través del diálogo y de la construcción de un sistema democrático que nos permita dar nuestros puntos de vista a cada quien, porque eso es lo que finalmente queremos, que haya orden. Y el orden no puede ser impuesto, el orden tiene que ser a través de la construcción de consensos que se vaya reflejando en normas jurídicas que nos digan cómo nos tenemos que ir adaptando cada quien a aquellas cuestiones que nos
van a manifestar la manera de conducirnos, dígase, de la conducta. Y sin duda alguna, pues cada administración, cada gobierno municipal tiene una personalidad. Se puede decir, y en todo sentido, en todo sentido, propio, sí. Realmente tiene un estilo, se nota mucho en los servicios, se nota mucho en la atención, se nota mucho en todo. Verdaderamente yo creo que la ciudadanía se da cuenta mucho de esto. Ya vamos a llegar al final de este espacio de noticias, pero este espacio de programa, por supuesto, pero de verdad quiero que cada uno de ustedes me dé una conclusión, sobre todo de los escenarios porque estamos ya de cara a una transición, estamos de cara a muchas cosas que se están transformando, sin duda alguna, para San Luis Potosí. No podemos estar al margen, yo creo que nadie en ese aspecto. Señor Guillermo Pizzuto, ¿cuál es su conclusión? Pues mira, coincido con Alejandro que teóricamente debe de ser así un debate generalizado. Sin embargo, te voy a decir, un diputado de un partido aprueba una ley porque a cambio le van a aprobar los otros la otra de él, y entonces realmente seguimos sirviendo a cosas particulares y no a la sociedad en general. Entonces yo sí estoy de acuerdo que lo que hay que hacer es abrir el diálogo, pero un diálogo sincero, franco, abierto a la sociedad, pero abrirlo, no invitar a mis cuates para que vengan a decirme lo que yo quiero o hacer consultas a modo, ¿verdad? Entonces tienes que hacer cosas que te abran a la sociedad y que la sociedad sienta que su voz está siendo escuchada. Y yo creo que el presidente municipal que haga eso será el mejor presidente municipal de San Luis en los próximos años. Señor Mario García. Bueno, yo creo que coincidimos en esta mesa en que los retos y las oportunidades para nuestra sociedad son extraordinarias, son muy, muy grandes, muy importantes. Sin embargo, difícilmente se podrá avanzar si seguimos caminando en la misma dirección de división, de falta de transparencia, de falta de participación ciudadana, de falta de claridad en el proyecto que el municipio demanda para el presente, pero también para el futuro, de una escasa participación en la construcción de esta conciencia social en favor de la ciudad, en que no, porque si el problema está en el centro histórico, pues ese a mí no me toca. Y bueno, pues allá si se dan de garrotazos, pues allá se darán de garrotazos, y ese asunto a mí no me impacta. O en el tema de la vialidad, que yo me preocupa muchísimo porque la ciudad es un caos realmente, pero nosotros contribuimos mucho, no tenemos una cultura vial, no tenemos una cultura del respeto, una cultura de la solidaridad, de la participación, aunque San Luis ha sido cuna de grandes movimientos y temas trascendentes. La verdad es que ahora con el tema de cómo se maneja la autoridad, de las comunicaciones, de las redes sociales y de tal, esto ha impactado también en la forma como la sociedad está percibiendo a su autoridad principal, el municipio. De modo que yo cerraría pues simplemente viendo que tenemos que generar una visión más amplia para la construcción de una ciudad moderna, justa, equitativa, que responda a todos los sectores de la ciudad y que pues camine en la dirección que la propia sociedad le marque. Licenciado Alejandro Zapata. Yo diría que están las circunstancias dadas para que haya un verdadero debate y que pueda tener objetivos claros para construir un escenario mejor. Hablamos mucho de que un gobierno municipal no puede ser exitoso sin la participación de la sociedad. Y eso llamamos en ocasiones nosotros la democracia participativa. No puede haber democracia participativa sin una democracia deliberativa. Viene otra cuestión. Aquí en San Luis tenemos la figura del plebiscito y la del referéndum. Se hizo, si mal no recuerdo, en 1995. ¿Saben cuántas veces se ha utilizado? Ninguna. O sea, nada más quedó en letra muerta ahí, porque además, adicionalmente, los requisitos que pusieron son prácticamente imposibles de cumplir. Tiene que hacerse una reforma ahí para que el ciudadano no solamente vaya a votar el día de las elecciones, sino que formalmente se le consulte en otro tipo de cuestiones. Y como bien dice Guillermo, no con consultas a modo, que realmente haya debates, haya deliberaciones y se escuche a la propia ciudadanía desde el punto de vista formal.
No podemos decir que tenemos una democracia deliberativa si no podemos utilizar otro tipo de herramientas y de mecanismos, y que el único derecho que tiene el ciudadano es ir a votar con aquellas personas que además ya, como bien dice también Guillermo, ya eligieron los partidos políticos y son las opciones que existen. Tenemos crisis en partido, seguramente será tema de otra naturaleza, pero los municipios no van a estar fortalecidos si no tenemos ahí una democracia deliberativa para que puedan tener una democracia participativa. Y cierro con esto: el municipio necesita los esfuerzos ciudadanos, pero para que los ciudadanos participen, primero tienen que creer, luego tienen que confiar, y luego puedes efectivamente juntarlos a unir esfuerzos. Si no, no se da. Muchísimas gracias, de verdad. Quiero agradecerles el que hayan estado con nosotros en este programa Planos Paralelos, el tema retos y oportunidades de la ciudad de San Luis Potosí. Señor Guillermo Pisuto Zamanillo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Licenciado Alejandro Zapata, pero muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Licenciado Mario García Valdés, muchas también. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un privilegio estar aquí con los exalcaldes. Bueno, por supuesto, con un tema que no deja de ser verdaderamente de mucho interés, el futuro de nuestra ciudad de cara precisamente a la modernidad que todos esperamos para nuestra capital, San Luis Potosí. Se despide usted su amigo Leopoldo Pacheco, deseándole que pase un excelente día. Hasta la próxima. Esto fue Planos Paralelos.